Buenas y bienvenidos aquí un día más al canal de Mar de Curiosidad. Espero que os hayáis tenido unas buenas vacaciones de Navidad, en caso que lo estéis viendo más o menos en enero. Y bueno, vamos ya por el tema número 31 de los 71 temas. Estamos muy cerca de la efeméride. Ayer ya hicimos el primer tema de plásticos, hoy vamos a hacer el segundo tema de plásticos. De acuerdo, hoy es un poquito más sencillito de entender, hoy vamos a hablar de lo que es el mecanizado, así que os leo el título del tema: técnicas de conformación, mecanizado y unión de plástico, así como sus aplicaciones. Bueno, saludamos un poquito a la gente que tenemos por aquí, hemos tenido a Invierte tu Tiempo, hemos tenido a Laura, tenemos ahora... Espérate, toca... No hay manera, no hay manera. No hay manera de conseguir que se quede esto... Ahora está bien, ahora está bien. Vale, perdonad, Perdonad que la música hacía un poquito el feo. Bueno, tenemos varias personas hoy por el chat, pero bueno, vamos a ir haciendo poco a poco. Y conforme vayan entrando, ya sabéis, os vais colocando en la primera fila. Así que bueno, vamos a empezar rápidamente y con energía a darle caña al temario, que hoy es sencillo. Muy bien. Tema 31, técnicas de conformación, mecanizado y unión de plástico. Vale. ¿De qué vamos a hablar hoy un poquito? Pues las técnicas de conformación de los plásticos, así como sus aplicaciones, la conformación por calor, la conformación por calor vacío, el moldeo por inyección, así como las máquinas, veremos las toberas, veremos el moldeo por extrusión, los diversos tipos, el moldeo por compresión, el moldeo centrífugo, el moldeo por soplado, y también veremos un poquito las técnicas de mecanización de plásticos y las técnicas de unión de los plásticos. Unión de plásticos. Vale. Y la unión de plásticos mediante adhesivos y la unión por cohesión. Vale, veis que hoy es un tema un poquito complejito, hay bastantes cositas, pero no os preocupéis, hoy va a ser bastante entendible. Bueno, vamos a ver la introducción. Dice: las posibilidades de elaboración de plásticos son muy variadas. Esto es importante porque ya hemos visto que había un montón de plásticos. Había un montón de tipos de uniones de polímeros que venían de los monómeros, que podían ser filamentosas, podían ser bidimensionales, tridimensionales. Bueno, lo vimos ayer, un montón de cosas. Dice, ya que gozan de una buena conformabilidad, que ha hecho que de los mismos unos materiales muy útiles en todos los campos de la técnica y uso diario. Lo importante de los plásticos respecto a casi cualquier otro material, la gran ventaja que puedes decir, hostia, tengo plástico y me sirve, es que le puedo dar cualquier forma. Por ejemplo, incluso hoy en día con las impresoras 3D, eso ha explotado aún más. Pero básicamente con los plásticos tú puedes hacer la forma que tú quieras, y eso ha liberado prácticamente a la industria a la hora de crear piezas nuevas. Muy bien. Dice, el campo más característico de la elaboración de los plásticos es la fabricación de piezas moldeadas. Al ser estos materiales conformables plásticamente. Los plásticos moldeados, tanto termoestables como termoplásticos, se presentan en polvo, escamas o granos. ¿Vale? Polvo, escamas o granos, que se emplean para producir en molde las piezas más variadas y complicadas mediante pistón y calor. También estamos viendo ahora, por ejemplo, que el plástico lo encontramos en forma de filamento. Ese sería también un tipo de presentación del plástico. Dice, los moldes empleados son de acero o aluminio. Las piezas salen del molde terminadas y con la superficie lisa y acabada. Esto es brutal. A diferencia incluso de la estampación o métodos de trabajo con el metal, tú cuando terminabas de estampar una pieza no te queda perfecta. Y bueno, ya no te digo nada de una fundición con arena. Una fundición con arena, el material sale rugoso completamente. Pero tú terminas de hacer el plástico y te queda liso, queda acabado. Ya no hay que hacerle nada más. Es increíble eso. Sin necesidad de nuevos retoques, como sea quitar alguna rebaba y operaciones similares. Eso sí que a lo mejor alguna rebabita habría falta, pero bueno.
Existen diferencias técnicas de moldeo, por lo que según la forma, dimensiones y demás características de la pieza, se utiliza una u otra técnica de moldeo. A continuación veremos algunas de las técnicas más utilizadas y demás. También es objeto de este tema conocer las técnicas más empleadas en el mecanizado y en la unión de los plásticos. ¿Vale? Bueno, así que vamos a ver la técnica de conformación de plásticos, ¿vale? Vamos a ver la primera de todas, que sería la conformación por calor y soplado. Dice: el conformado de planchas por calor y soplado consiste en calentar planchas de material termoplástico hasta... No sé si os acordáis de ayer que hablamos del punto de fluencia, punto de reblandecimiento, pues este sería el caso. Hasta el punto de reblandecimiento. Y llevar el material caliente sobre los contornos de un molde hembra. Si este sería el típico caso en el cual vosotros tenéis un elemento que queréis sellar, ponéis la pieza, calentáis el plástico, lo ponéis encima y una aspiradora aspira el plástico, entonces queda sellado. Dice: y llevar el material caliente sobre los contornos de un molde hembra, soplando con aire comprimido. En el proceso básico, la plancha se coge encima de la cavidad del molde y se calienta hasta que descuelga ligeramente, hasta que haya llegado al punto de fluencia. Se aplica aire comprimido, precalentado a unos 10,5... Bueno, precalentado y esta es la presión, ¿vale? A la que metemos 10,5 kilos por centímetro cuadrado, soplando así la plancha y dándole la forma requerida. El molde debe tener orificios, esto es importante para permitir que el aire salga por el otro lado, porque si no va a quedar con burbujas, ¿vale? Que esto es normal que pase, que quede ese plástico con burbujas. Por esa técnica se obtienen objetos de poliestireno, de policloruro de vinilo y de polimerato de vinilo. Para estos serían, ya os digo, el típico cierre para piezas que podéis ver, por ejemplo, cuando vais a un stand, que os encontráis una pieza que tiene un sello plástico que la cierra. Ese sería el típico plástico que se ha calentado, se ha hecho una conformación por calor y soplado. Buenas, Eikur, bienvenido. Bienvenido a la primera fila. Hoy tenemos la clase bastante vacía, no te preocupes. Perfecto, perfecto. Pues ya sabes que como siempre aquí eres bienvenido y espero que descanses. Venga. No te preocupes. Bueno, vamos a ver la conformación por calor vacío. ¿De acuerdo? Dice: básicamente consiste en poner la plancha termoplástica encima de un molde. Sobre el conjunto se dirige el calor radiante de elementos de calefacción, ¿vale? Ponemos calor encima hasta que la plancha se hace blanda y plegable, ¿vale? Básicamente llegamos al punto de fluencia. Se hace el vacío, ¿vale? Por un caso teníamos el soplado, este tendríamos el vacío, ¿vale? Tenemos la aspiración esta. Dice: la plancha en su estado elástico blando es comprimida por la presión atmosférica contra los contornos del molde en el espacio que se ha hecho el vacío. Después de un breve periodo de enfriamiento, la plancha ya se solidifica y ya podemos retirarlo y ya queda con la forma. Es como el soplado, lo único que en vez de meter aire a presión por un lado, lo que hacemos es aspirar aire por el otro. Ya está. A mí me gusta más esta porque deja menos problemas de burbujas, pero bueno, eso ya cada uno. El conformado por vacío es la técnica menos costosa, ya que el molde puede ser de ligera construcción y solamente tiene que soportar la presión atmosférica. Y además, te sirve para hacerlo con casi cualquier pieza. Tú pones una pieza ahí, le haces el vacío y ya está. Y ya tienes la pieza sellada. Dice: la maquinaria necesaria puede ser sencilla. Básicamente es una plancha con agujeros y una aspiradora. Ya está, no necesita nada más. Necesitando un calentador, una bomba de vacío con un depósito y una válvula. Sin embargo, las modernas máquinas de conformador de planchas son semi o totalmente automáticas. Están frecuentemente equipadas con sistema de vacíos y con sistema de presión. Le dan la vuelta a la bomba y tienes un sistema de presión, básicamente. Venga, el moldeo por inyección. ¿De qué hablamos cuando hablamos de moldeo de inyección? Dice: el moldeo por inyección es el procedimiento más conocido de fabricar piezas partiendo de polvos de material termoplástico. ¿Vale? Es decir, aquí tenemos el material termoplástico pero en forma polvo. La masa se hace fluida fuera del molde. La calentamos primero, la hacemos fluida primero. Y se inyecta presión a través de una boquilla al interior de un molde frío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter todo ese plástico caliente fluyendo contra un molde que está frío. Entonces, una vez
metemos ese plástico a presión caliente contra el molde frío, se enfría en el molde y queda sólido otra vez, porque recordemos que el plástico solidifica una vez se enfría. Por tanto, la pieza puede desmoldearse inmediatamente, dejando el molde listo para otra operación. Estas son piezas, son moldes que trabajan a muchas revoluciones por hora. Pueden trabajar tranquilamente. Yo he visto moldes que sin problema hacían 100, 200 piezas incluso por minuto. Y no es difícil. ¿Vale? No es difícil. Un par de piezas por segundo sin problema. Y ya piezas muy muy grandes a una por minuto, una cosa así, y sin problema. Lo que hace que tarde es lo que tarda en enfriarse la pieza, imaginaos. Trabajando en piezas grandes suele ser preciso enfriar el molde. Esto es importante. Si metemos mucho plástico, al final el molde se calienta, entonces hay que irlo enfriando. Mientras que en otros casos es conveniente calentarlo, porque si se enfría demasiado rápido, el plástico no fluye hacia las cavidades. Dice de mantener la herramienta a temperatura constante. Eso sí que será importante. El trabajo de las máquinas por moldeo por inyección consiste en expulsar con intermitencia las masas plastificadas por la extremidad, constituida como una tobera del cilindro inyector, lo que se hace con ayuda de un pistón, ¿vale? Metemos el producto con el pistón, ¡pam!, y después lo cortamos. Dice, la masa plástica procede de la tobera, llena el útil de inyección cerrado, manteniendo una temperatura inferior a la desolidificación del plástico, y ahí se convierte en sólido. Estando en condiciones de ser retirado como pieza moldeada, la facilidad con la que se trabaja termoplásticamente una masa en moldeadura por inyección depende de la temperatura y del tiempo en que se actúa. Es decir, todo este tema dependerá de cuánta temperatura o cuánta diferencia de temperatura tendremos. ¿Os acordáis que ayer vimos que según el plástico que usáramos tardaba más o menos en enfriarse o funcionaba a una temperatura u otra? Pues esto tenéis que tenerlo en cuenta. Dice, a medida que aumenta la temperatura o el tiempo de carga térmica, disminuye la viscosidad hasta alcanzar un estado de fusión óptimo para la elaboración, sobreviniendo finalmente una descomposición progresiva. Esta técnica permite la fabricación de grandes series de objetos de todos los tamaños. Es que esta es la madre del cordero de la fabricación del plástico. La madre del cordero es el moldeo y la inyección. Es para casi todos los elementos plásticos que conocéis, que usáis de forma industrial. Es decir, que se fabrican 100, 200, 500 unidades al día o 1000 o 2000. Este es el modelo, ¿vale? Dice, máquinas de moldeo por inyección, ¿no? Y al principio se utilizaban exclusivamente las máquinas para moldeo por inyección denominadas de pistón o émbolo. Dice, la masa que se moldea, granulado termoplástico polimerizado, cae desde la tolva de carga del cilindro caliente y una porción de ella es empujada hacia adelante por cada embolada. El émbolo metía además la cantidad que toca. La fusión es paulatina, con lo que el granulado aún no fundido en la parte frontal del émbolo cumple el cometido de separar la parte fundida del émbolo. Es decir, lo que hace es como de cierre entre uno y otro. Está bastante interesante. Que con el fin de dividir el flujo de la masa y conseguir un mejor calentamiento y plastificación, se incorpora al cilindro un obstáculo, es decir, algo que lo cierre. Este puede ser una placa perforada, que con el tiempo ha ido evolucionando, tomando una forma como de torpedo, que es bastante simpático. Entonces entra y después lo cierra. Otro procedimiento que sustituye la modalidad del émbolo único es la adición de un usillo de plastificación, resultando entonces del método de trabajo de extrusión de expulsado. Es decir, lo terminamos y lo echamos el trozo plástico de la pieza. Evolucionando en este sentido, se ha llegado a las llamadas moldeadoras por inyección de pistón tornillo. ¿Vale? Esta sería en la figura 3C. ¿Vale? Metemos el material y vamos metiéndolo. Pam, 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 pam. ¿Vale? Dice moldeadora de inyección por pistón sin preplastificación. Metemos y va para adentro. Moldeadora por inyección de pistón con preplastificación con pistón. ¿Vale? Una preplastificación aquí. Moldeadora con inyección de pistón con preplastificación de usillo.
Y moldeadora por inyección con pistón husillo. Es decir, el pistón es el que va metiendo el material. Por último, la llegada de la moldeadora por inyección de husillo, que es en principio una prensa helicoidal, ¿vale? Para los que sabéis de prensa, es básicamente como va avanzando, lo que va haciendo es empujar el líquido hacia una dirección. Ahí. Y se detiene luego y expulsa el producto fundido en el movimiento de avance axial con su parte frontal, actuando a modo de émbolo. En la figura 4, que veremos aquí, veremos cómo introduce el líquido. Así que vamos a ver la 4 de cierre de molde y acercamiento a la tobera. Vale, tenemos la tobera aquí. Inyección en el molde. Dosifica la cantidad, llega, inyecta. Y entonces el molde se separa. ¿Vale? El molde se separa. Llega el pistoncito este del otro lado, empuja la pieza y la pieza cae. ¿Vale? Dice, una evolución ulterior de esta última máquina es el moldeo fluido, el cual permite producir una presión más fuerte y ajustable a la contracción de la masa, a medida que ésta se va solidificando, por lo que la máquina resulta apropiada para inyectar piezas de paredes gruesas. Es decir, esto ya será para paredes muy gruesas. Estas son muy finitas, pero ya para paredes más gruesas nos permite trabajar mejor. ¿Ves? Tenemos aquí la inyección con husillo, ¿vale? La tolva, la helicoidal, ¿vale? El motor eléctrico que hace que gire y que lo empuja y tal. Y la separación. ¡Pop! Y la pieza como caería. ¿Vale? Dicen, las inyectoras de pistón se hace, por lo común, una dosificación previa mediante un émbolo accionando por el pistón inyector. Cuando las exigencias son muy altas, se recomienda básculas dosificadoras de gran precisión. Pensad que, a diferencia de otro tipo de producciones, el plástico, sobre todo, tiene que ser súper exacto, prácticamente para todas sus aplicaciones, en la cantidad de plástico que usamos. Si te pasas de plástico o te falta plástico, vas a dar muchos problemas casi seguro. Entonces es muy necesario que cuando estés haciendo inyecciones de plástico no tengas errores de cantidad. ¿Vale? Bueno, y aquí estaríamos ya trabajando con el tema del tornillo, ¿vale? Muy bien. Dice, la presión de inyección se ejerce en las máquinas de de pistón mecánicamente, mediante palanca acodada o hidráulicamente. Que no puede darse para inyecciones ningún valor de aplicación general para la presión de inyección, por depender de otros factores. Es decir, no sabemos a qué presión se ha de inyectar cualquier plástico. Dependerá pues del plástico, de la cantidad, del peso, de la temperatura y demás. Pero bueno, que más o menos va de 200 a 1200 kilogramos por centímetro cuadrado, más o menos. Y no nos iríamos mucho, ¿vale? Que con objeto de que la masa termoplástica originada bajo el efecto de la presión de inyección no separe las placas del molde, es decir, que no metamos tanta presión al plástico que lo que haga sea separar el molde, y una vez concluida la solidificación, la máquina va provista de un sistema de contrapresión, ¿vale? Es decir, nosotros apretamos de dentro a fuera, pero la máquina tiene que apretar de fuera a dentro. Esta presión de cerramiento o de mantenimiento de cierre va acoplada en la mayor parte de las máquinas con la presión de inyección. ¿Qué quiere decir? Pues que si esto va a 5 bar, pues el cierre va a un poquito más de 5 bar, pero va acoplada. Es decir, la misma pieza que da presión aquí me da presión al molde, ¿vale? Porque si no, básicamente lo que haría sería que si subo la presión de trabajo de la bomba inyectora y no subo la presión de trabajo del molde, se me abre el molde. Y eso no me interesa. Toberas y alimentación. Dice, mientras que la tobera puede considerarse un componente de la máquina inyectora, el canal de alimentación forma parte en realidad del molde, ¿vale? Es decir, la parte de alimentación es la del molde. Es igual que la fundición nodular, o cuando hablamos de fundiciones de aceros o de aluminios. Es lo mismo. La parte de la llegada del material al molde es parte del molde. Si bien entre los dos constituyen una unión entre el cilindro inyector y el molde. Los diseños de alimentación y de tobera están íntimamente ligados. Vale, y aquí en la figura 7 pues nos van a enseñar, por ejemplo, un par de ejemplos. Dice, alimentador en barra para fabricar piezas pesadas de paredes gruesas.
Dice, la mazarota se separa después, ¿vale? Quedará un añadido. Quedará un añadido. Esto, en fundiciones sobre todo de hierro, se hace muchísimo más notable porque cuando el plástico, bueno, cuando el hierro empieza a enfriarse, empieza a contraerse y entonces, digamos que como intenta mantener la presión dentro del molde, empieza a chupar de donde puede. Y entonces este mazacote es un punto del cual puede absorber plástico en este caso, sin perder la forma original. Y entonces se aprovechan estos mazacotes que tardan más en solidificarse para que la pieza no se deforme, sino que se deforme ese mazacote que total, como lo vamos a cortar, no me importa que se deforme. En la figura 7 se aprecian varios sistemas de alimentadores y en la figura 8 varias modalidades de toberas, ¿vale? Estos son alimentadores y estos serían las toberas, ¿vale? Dice, el B sería un alimentador en barra con unión puntiforme, ¿vale? Un alimentador en barra. Alimentador distribuidor con varias salidas, ¿vale? Tenemos los alimentadores y nos marcan las salidas, ¿vale? Queda claro, ¿no? Y bueno, estos son los de las toberas, que ya lo hemos estado viendo. Muy bien. Venga, moldeo por extrusión. Vamos a ver un poquito las generalidades del moldeo por extrusión. Dice, las prensas continuas de pistón se emplean relativamente poco, utilizándose con preferencia para fabricar semiacabados termoestables. Cuando se habla de prensado continuo, normalmente nos referimos a la extrusión termoplásticas en piezas de usillos helicoidales, que son las que hemos visto antes, utilizadas preferentemente en la confección continua de perfiles, tubos, planchas, ¿vale? Pero que también se usan como máquinas previas para mezclar, ¿vale? Tenemos la tolva de alimentación, donde tenemos todo el plástico preparado. Lo metemos en un usillo, ¿vale? Después irá a la boquilla y después sacaremos el material, ¿vale? Obviamente esto tenemos que calentarlo porque si no, no va a fluir. Vale, alguien puede pensar un poquito en la forma de una máquina de café, cositas así, sería bastante similar, ¿vale? Entonces, otra pieza importante, ¿no? El extrusor. Dice, el extrusor consta, en su modalidad más sencilla, de un cilindro plastificador en el que se aloja un usillo sin fin de un paso, ¿vale? Que es el que hemos estado viendo, con un avance uniforme y núcleo de diámetro constante. El material se carga por una tolva situada en un extremo, ¿vale? Que es lo que hemos estado viendo, como cargamos por un extremo, y captado por el fileteado del usillo. Es transportado a lo largo del cilindro, ¿vale? El fileteado son lo que serían las partes más anchas del usillo, ¿vale? Queda cogido ahí y como va rotando, lo que tú puedes ver es que se va moviendo lateralmente. Entonces, pues el plástico se va moviendo con el usillo, ¿vale? Durante el recorrido el material es amasado y el calor del cilindro caliente le plastifica, ¿vale? Lo va haciendo más fluido, lo va deformando, va haciendo que se vayan formando ya esas fibras, ¿vale? Ya lo habéis ido viendo. Dice, también contribuye a la plastificación la fricción entre el material y la pared fija del cilindro. Espérate un momentito. Vale. Dice... Muy bien, dice, con el fin de incrementar el calor de fricción y conseguir una plastificación mejorada, también se utilizan usillos en los que el diámetro del núcleo aumente de forma regular, a forma que al ser menor el espacio, ¿vale?, que queda entre el núcleo y la pared del cilindro, se ejerce sobre la masa una mayor presión. Es decir, cada vez empezamos a tener la parte interior del diámetro más grande y entonces vamos aumentando la presión conforme vamos llegando a donde queremos llegar, ¿vale? Estos son formas un poquito más complejas, pero útiles. Dice, por lo general el usillo está dividido en varias zonas en las que se efectúan los citados efectos coordinados. Mediante una construcción especial del extrusor puede prescindirse enteramente de un caldeo adicional, lo cual nos simplifica la maquinaria. Esto es muy importante. La maquinaria tiene que ser lo más sencilla posible y además tiene que poder limpiarse fácil. Si no podemos calentar la maquinaria, cuando dejemos de usar el plástico quedará
solidificado ahí y no lo podremos sacar. Tendremos que romper la máquina para sacarlo. La capacidad de plastificación y transporte del extrusor pueden incrementarse mediante una construcción a tramos del usillo o mediante usillos dobles, ¿vale? Varios usillos trabajando a la vez. También puede disponerse de un usillo especial plastificante junto al de transporte o dos usillos con marchas opuestas y aperturas de salida en el centro. Queda aún por citar pues las prensas helicoidales de pistón o de émbolo, que al contrario de los extrusores normales funcionan intermitentemente, teniendo la parte frontal del usillo forma de pistón. Dice, el usillo transporta el material plastificado hasta el espacio delantero. Básicamente nos está diciendo cómo mueve el plástico un tornillo. Lleva media hora repitiendo eso. Yo creo que vamos a saltar ya directamente, ¿vale? Dice, y esto sí que es importante, dice, las revoluciones del usillo varían mucho con los tipos de aparato y aplicaciones. Y más o menos cuánto se moverá, pues entre 5 y 100 vueltas por minuto es las revoluciones de ese usillo. Son, entre comillas, bastante lentas, ¿vale? Son bastante lentas. Pensad que si vamos muy rápido vamos a romper todos los filamentos que se están formando, ¿de acuerdo? Dice, la presión en el interior del cilindro depende de la viscosidad del material. ¿Vale? Bueno, a ver, esto no me acaba de gustar, ¿vale? Bueno, a ver, sí, puede estar relacionado, ¿vale? Es decir, cuanto más viscoso sea, más presión le tendremos que meter para poder moverlo, ¿vale? Que se va a transportar y de las restantes condiciones de trabajo, variando también a lo largo aquel en un orden de magnitud de 50 a 200 kilos por centímetro cuadrado. Y ya hemos dicho que la inyectora después lo mete a 1200 si hace falta. Es decir, tenemos presiones muy elevadas. De la capacidad de expulsión de los extrusores normales de uso múltiple varía entre 40 y 400 kilogramos por hora. ¿Vale? Estos son 400 kilos de plástico la hora cada extrusor. Haceos una idea, 400 kilos de material. Un parachoques a lo mejor pesa 2-3 kilos el plástico. Estamos hablando de 200 parachoques la hora, por ejemplo, para que os hagáis una idea de qué estamos hablando. Bueno, pues herramientas de moldeo. Dice, elemento importante de la prensa continua de extrusión, propiamente dicha, es la tobera. Espérate, voy a marcar esto. Es la tobera o útil de moldeo, que convierte en perfil la cuerda extruida, ¿vale? Por aquí pasa el material y sale el material por la parte externa, ¿vale? No sé si se ve exactamente, ¿vale? Es corriente acoplar entre el tornillo y la tobera una placa perforada llamada strainer, con el fin de hacer más homogéneo el flujo de la masa. En las múltiples posibilidades de construcción de este útil de moldeo radica la universal aplicabilidad de estructura. Es decir, como podemos aplicarle cualquier elemento, es muy universal, se puede usar prácticamente para todo. Para confeccionar perfiles compactos continuos se emplean generalmente boquillas sencillas, redondas o perfiladas. ¿Vale? Dice, las toberas de ranuras anulares están provistas, al igual que las demás toberas, de perfiles huecos. ¿Vale? Lo cual es obvio. Si queremos hacer anillos, si queremos hacer tubos, básicamente necesitamos un perfil hueco. Por tanto, el diseño de un cabezal de este tipo ha de ser tal que la masa pueda confluir sin obstáculos después de pasar por estas piezas intermedias. ¿Vale? Bueno, está la figura 11, lo que estábamos viendo y tal. Y la 12 presenta un cabezal para inyección de tobera flexible, ¿vale? No sé si se ve la parte de la inyección, la tenemos aquí. Bueno, perdón, A, C. Vale, la caja. Vale, la H. Que es el extrusor. Vale, sí, el extrusor. Lo he dibujado bien, ¿vale? Para revestir hilos y cables se utilizan cabezales inyectores en los que se introduce el alambre perpendicular, ¿vale? Esto también sería para introducir nuestro alambre perpendicular, ¿vale? Y esto, bueno, pues para revestir un alambre, metemos un alambre por aquí y lo queremos proteger con un revestimiento plástico, pues lo inyectamos por aquí y con la presión se va revistiendo y entonces va saliendo el alambre revestido por nuestro plástico. Así es como se hacen, por ejemplo, los cables de conducción eléctrica revestidos con aislante. Esta sería la típica pieza que nos está fabricando cable con aislante, ¿vale?
va pasando el hilo y lo va recubriendo con plástico que se está sellando alrededor de ese hilo, ¿vale? Este sería un ejemplo. Venga, moldeo por compresión, ¿no? Vamos a ver un poquito qué es el moldeo por compresión. Dice, el moldeo por compresión se emplea ampliamente con los materiales que se endurecen o se solidifican bajo presión y calor. Es decir, al contrario, no que fluyen con calor y presión, sino que se solidifican con presión y calor, ¿vale? A tales materiales se le denomina con el nombre de termoendurecibles, ¿vale? Termoendurecibles. Estos son los que después con calor no los podemos volver a fundir para usar, ¿vale? El endurecimiento de materiales termoendurecibles se realiza a través de una reacción química de la resina que se tiene lugar bajo presión y calor. Es decir, tenemos un plástico que lleva una resina, un doble material, y conforme se va calentando va generando la red cristalina que ya vimos el otro día y queda duro, básicamente. Dice, la prensa y el molde mantienen el compuesto bajo fuerte presión mientras tiene lugar el proceso. Una vez terminada la reacción química, la resina curada o estable mantiene las partículas de carga del compuesto comprimidas, incluso después de que la presión baje, de que la presión deje de actuar sobre el molde, ¿vale? Lo mantiene todo rígido. Bueno, pues, ¿qué moldes tendríamos, por ejemplo? Pues los moldes usados para el moldeo por compresión constan de una cavidad, un macho y un núcleo. Y este sería, tenemos el macho del molde, tenemos la cavidad del molde, aquí quedaría el espacio. Y entonces cuando se cierra queda, no sé si veis, una especie de línea negra un poquito más ancha, y ahí es donde queda el material. Dice, en general estos moldes solo se utilizan con materiales termoestables, con los que se moldean en frío. Los moldes pueden estar fríos o calientes, esto ya según lo que ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues para fenol, urea, epóxidos y materiales que se moldean en frío. Después tenemos el moldeo centrífugo. Este es bastante cacho, que me gusta mucho. Dice, los cuerpos huecos totalmente cerrados se fabrican por el procedimiento centrífugo rotativo o rotacional, que consiste en verter una cantidad de pasta necesaria para conseguir en el objeto un espesor de pared deseado y en el interior del en un interior de un molde hueco de dos partes. Y entonces básicamente le damos vueltas. Que después de cerrado se calienta en el interior de un horno al tiempo que lo hacemos girar. Es decir, tenemos el molde, lo llenamos de plástico, lo calentamos y lo empezamos a hacer girar. Y entonces por densidades se nos va a separar el plástico. Y con esto la pasta se distribuye uniformemente por fuerza centrífuga sobre las paredes interiores del molde, donde se gelifica. Y abres el molde y tienes la pieza hueca hecha. No es como que tengas que hacer una pieza, tengas que hacer la otra, tengas que calentarlos, tengas que juntarlos. No, no. Pones el material, cierras, das vueltas y ya lo tienes hecho. Una vez concluida la operación de moldeo, se para la máquina, se desmontan las dos mitades del molde y se extrae el objeto moldeado. Para este tipo de cuerpos, este moldeo está especialmente indicado. Partiendo de plastoides, se obtienen así objetos de mejor acabado superficial que el moldeo por colada. ¿Por qué? Porque no tienen esa rebaba por en medio que molesta tanto. Respecto al moldeo por inyección, que también puede utilizarse con pastas de PVC, tiene la ventaja de que prácticamente no produce orientaciones ni tensiones residuales, porque no le hemos aplicado presión, solo le hemos hecho dar vueltas y queda bastante libre. Este sistema está especialmente indicado para la fabricación de aquellos objetos que tienen la forma de sólidos de revolución huecos, así como para la fabricación de tubos de gran diámetro. Un tubo enorme, claro, es muy difícil, tendrías que hacer un molde con mucha presión, con molde contra molde, tal, pues no. Metes el material, lo haces girar y te queda bien. Y el moldeo por soplado es un sistema que también usaremos para objetos huecos. Ponemos el material y básicamente introducimos en el interior aire y el objeto iría contra un molde, llena el molde, básicamente. Consiste en obtener un tubo, una proforma de extrusión y antes de que se enfríe, encerrarlo en un molde. Soplamos, introducimos aire por el interior y ese molde ocupa todo esa pieza ocupa todo el espacio del molde. Vale, ya estaría. Y bueno, técnicas de mecanizado de plásticos, ¿no? Y un poquito qué aplicaciones tenemos.
Dice, una de las múltiples formas de utilización para dar la forma a los objetos de plástico es mediante el mecanizado, ¿vale? Es decir, ya no es solo moldear. Aquí ya vamos a mecanizar porque queremos hacerle algún detalle, queremos hacer alguna cosa. Este procedimiento, tan difundido por el trabajo de los metales y la madera, no difiere mucho de lo que encontraremos en el plástico, ¿vale? Más o menos, pues tenemos lo mismo. Ventajas, por ejemplo, que no tendremos la dureza que tenemos con otros materiales, que no tendremos la resistencia que tenemos con otros materiales. El plástico también tiene la desventaja que el plástico, como si se calienta empieza a fluir o puede ser muy frágil y demás, puede costar mecanizarlo, pero no tenemos el problema que se nos vayan a romper las herramientas y eso es importante. El mecanizado es un procedimiento mediante el que se le da forma definitiva a las piezas partiendo de formas más o menos aproximadas. Tenemos nuestra pieza que ha salido en nuestro moldeo, que se parece a la pieza final y le acabamos de mecanizar para dejarla perfecta y terminada. Dice, la utilización de estas máquinas suele estar limitada a piezas aisladas, a pequeñas series o a la transformación manual de semiacabados. ¿Por qué? Porque en los plásticos, si tienes muchas piezas, lo que haces es moldearlo. Bueno, pues trabajos con semiacabados, ¿no? Dice, es preciso que las máquinas herramienta posean altas velocidades de corte. A diferencia de metales que tendremos bajas velocidades de corte, aquí no, aquí tiene que ser rápido, porque son productos baratos, tenemos que ir rápido. Con objeto de que las piezas de plástico tampoco se astillen ni se resquebrajen. Son utilizables, pues nada, máquinas normales de trabajo, ¿vale? Tenemos el taladro, por ejemplo, ¿vale? Que no sé si habéis trabajado nunca con un taladro, pero básicamente sería un elemento que perforaría ese plástico con una rosca. El fresado, una pieza que básicamente avanzaría contra el plástico y estaría comiendo parte del material. Cepillado, el torneado, un aserrado, es decir, una sierra. El esmerilado o un pulido. Le podemos pasar un abrasivo a ese plástico, podemos cambiarle el aspecto, podemos hacerle un aspecto más rugoso, más mate, más liso, dependiendo de lo que queramos. Podemos hacer roscados con los machos. Se usan lo que se llaman machos para hacer los roscados. Y bueno, pues nada, las herramientas se tienen que usar, limpiar, lubricar, se tienen que mantener fuera del efecto del óxido, no se tienen que dejar con grasa, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues ¿cómo se uniría el plástico? ¿Cómo uniríamos diversos tipos de plásticos? Pues muy bien. Podemos usar primeramente los adhesivos, ¿vale? Es decir, lo que hemos trabajado para otros tipos de materiales, como podría ser el metal y demás. Tenemos dos placas que queremos unir, pues aplicamos un adhesivo y una vez aplicado quedaría junto. Una de las técnicas para conseguir la unión de piezas de plástico entre sí es la adhesión o encolado, ¿vale? Fácil. ¿Qué pasa? Que en el plástico lo que hay que evitar sobre todo es unión de remaches, unión atornillada. ¿Por qué? Porque como el plástico es tan débil frente al metal, ese plástico va a romperse mucho antes que el tornillo, mucho antes que el remache. Entonces no me interesa para nada meter ese tipo de uniones. Prefiero meterle cola, prefiero meter otros métodos que ya veremos. Que no todos los plásticos pueden pegarse con cualquier otro plástico, ¿vale? Tenemos que usar materiales que toquen. Hay empresas como por ejemplo Loctite y demás que trabajan con plásticos y que son especialistas en ver, bueno, trabajan con pegamentos y son especialistas en saber exactamente qué tipo de pegamento necesitas para unir tus plásticos. Dice, existen muy pocos plásticos que no puedan pegarse. También es verdad. A los que les ocurre esto se distinguen por una resistencia química tal que no le afectan ni los adhesivos ni los disolventes. Serían estos plásticos que son totalmente inertes al efecto de cualquier otro material. Y porque sobre sus superficies no actúa ningún tipo de fuerza adherentes químicas. Cuando se pegan plásticos hay que tomar diferentes precauciones, pero lo típico, la elección del adhesivo, ¿vale? Y la preparación de las superficies. Y sobre todo cuando vayamos a poner estos plásticos tenemos que tener en cuenta que estas reacciones químicas pueden liberar gases de los plásticos.
no solo del adhesivo, de los plásticos también. Bueno, los adhesivos denominados de componente único suelen pertenecer a la forma de dispersiones acuosas o disoluciones en disolventes orgánicos, ¿vale? Pero bueno, podéis entender bastante bien ya cómo sería el tema. Bueno, el tiempo durante el cabo que se puede llevar a cabo una operación y tal se llama el empleo útil, y algunos adhesivos de dos componentes se utilizan aplicando uno en cada una de las superficies. Ponemos un bicomponente en una superficie, una parte del bicomponente en una superficie y la otra parte en el otro. Entonces, al unir, cuando se nos queda sellado. Y bueno, hay que verificar la compatibilidad entre el adhesivo y el plástico para evitar que degrademos el plástico por culpa del adhesivo. También se puede usar una cosa que se llama la unión por cohesión. Esto también es chulo. Dice, se entiende como la unión de dos piezas de material termoplástico mediante calor y presión. Cogemos material, cogemos otro, lo calentamos y lo enganchamos y lo unimos. No sé si habéis visto nunca cómo se unen dos partes de, por ejemplo, un elemento de chocolate, ¿no? Estos, los huevos de Pascua y tal. Se calientan un poquito las puntas de la mitad de los huevos, se cierra y queda sellado, ¿vale? Bueno, se pueden diferenciar pues tipos de soldadura y pegado. Pues pegado con barra caliente. Hay unos que son muy chulos, que lo que haces es dejar los dos plásticos unidos y pones una cinta metálica entre medio. Lo metes en una máquina que afecte a ese metal y todo el material que rodea el metal se va a calentar. Muy chulo. Soldadura con útil calentado, soldadura por inducción. Esta sería el caso, soldadura por inducción. Soldadura con hilo extruido, soldadura por fricción, ¿no? Pues, por ejemplo, un pegado con una barra caliente. Pues se coge una barra caliente, se junta, ¡pa! Y al golpear, básicamente nos sellaría. ¿Vale? Por un extrusor, ¿vale? Tenemos un precalentador, lo metemos en un extrusor y nos cerraría el tema. La soldadura dieléctrica o de alta frecuencia, que es bastante reciente, y que el termoplástico que va a ser soldado se coloca como dieléctrico con dos entre los electrodos. Entonces transmitemos una corriente y cuando los materiales plásticos polares están sometidos a esta corriente de alta frecuencia, se genera calor en el material y entonces pues básicamente ahí conseguimos calor, hacemos que fluya, conseguimos unirlos, ¿vale? Entonces se usa presión y calor. Bueno, las propiedades eléctricas son importantes de estos plásticos para poder ver si podemos usar este sistema o no. Recordad que la mayoría de los plásticos son aislantes, o sea que es importante ver qué plásticos estamos usando para esto. Bueno, soldadura con gas caliente, pues podemos usar un gas caliente para unir también los plásticos. Para soldar termoplástico, recordad. Lo que no podemos hacer con esto es hacer uniones de plásticos que sean termoestables. Los termoestables con este método no les haces nada, ¿vale? Y bueno, pues básicamente metemos el plástico dentro de un gas que estaría caliente, lo deformamos y podemos unirlo a otro plástico. ¿Vale? Bueno. Como ventajas podemos usarlo como unidad portátil, pistolas de soldar pues tenemos extremos intercambiables, bueno, es bastante fácil, ¿vale? También se puede hacer con un útil caliente, ¿vale? Tenemos un elemento caliente y con ese útil vamos sellando las partes. La soldadura por inducción y resistencia, que es la que os he comentado de la barra metálica dentro del plástico, estas se usan bastante y dan muy buenos, a mí me gusta, dan muy buenos resultados, ¿vale? Dice, en la interfase de las dos superficies a unir se coloca una intersección metálica conductora, un pequeño hilito de metal. Las secciones se colocan dentro de un campo generador de alta frecuencia, se aplica presión y se hace actuar el generador. Y entonces calentamos el hierro, básicamente. Y como calentamos el hierro, fundimos el plástico. Solo donde hay hierro. Y entonces queda perfecto. ¿Vale? El circuito metálico se inducirá una corriente eléctrica y tal. Se quita el campo eléctrico, se enfría y ¡ale! Ya está hecho, fundido y unido. ¿Vale? Y bueno, la soldadura con un hilo extruido, que básicamente se unen dos secciones de un termoplástico extruyendo un hilo
del mismo material entre ellas, ¿vale? Vamos extruyendo un hilo de material entre ellas y vamos uniéndolas. También se puede hacer soldadura por fricción, unimos dos plásticos, los empezamos a fregar, va a aumentar su temperatura, llega un momento que se empiezan a fluir, se quedan unidos y se quedan cerrados, ¿vale? Y bueno, dicho todo esto, vamos a llegar ya a las conclusiones. Veis que hoy hemos ido a toda prisa. Dice, las posibilidades de elaboración de plásticos son muy variadas, ya que gozan de una buena conformabilidad que ha hecho de los mismos unos materiales muy útiles en todos los campos de la técnica y del uso diario. A lo largo de este tema se han analizado las técnicas más utilizadas en la conformación de plásticos, revisando el porqué, según la forma, dimensiones y demás características de la pieza, se utilizan una u otra técnica de moldeo. Y también lo mismo hemos visto con el mecanizado y también lo hemos visto con el sellado, ¿vale? Yo creo que aquí, sobre todo, la parte más importante es la parte de la fabricación. La parte del sellado es bastante entendible, ya lo habéis visto, y la parte del mecanizado solemos intentar evitar mecanizar el plástico tanto como se puede. Ya lo habéis visto que, sobre todo, intentamos no atornillar, intentamos no remachar para hacer uniones y demás, pero aún así hay mucho plástico que se tiene que mecanizar para hacer pues todas las adaptaciones necesarias. Y bueno, con esto damos por terminado el tema de hoy, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer la despedida. Bueno, chicos, espero que os haya parecido interesante el tema de hoy. Hoy ha sido un poquito más rápido, pero creo que tampoco hacía falta extenderse mucho más. Vamos ya por el tema 31 de los 71 temas del temario de tecnología para las oposiciones de secundaria. Vamos a buen ritmo, chicos. Recordad ir revisando los temas. Es importante mantener una revisión constante para ir manteniendo el nivel. Y sobre todo, mantened esa idea. Los temas están muy relacionados, por lo que es muy fácil aprender de un tema leyendo de otro que tenga algo de relación. Por lo que cuantos más temas veáis, más sencillo os será mantener una buena visión global de los temas. Espero, bueno, que os haya gustado el directo, el vídeo. Y nada, nos vemos aquí un día más en el canal de Mar de Curiosidad. Así que si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like, suscribiros al canal, compartid y bueno, buena prueba.